Hoy hay doble apertura porque por un lado vamos a inaugurar en el marco de Bienal Sur, que nosotros venimos acompañando ese evento desde la primera edición, dos instalaciones muy interesantes de un gran artista norteamericano que se llama William Forsythe, que es un coreógrafo pero también artista visual. Y son dos instalaciones de los que él denomina objetos coreográficos y que implican para el espectador, le demandan al espectador la necesidad de hacer movimientos. Entonces se inauguran dos instalaciones, una en el exterior, en los jardines del museo, y otra en el hall, interactivas, y una muestra que habíamos pensado antes de la pandemia y que bueno, estas ya son las últimas que teníamos atrás. Una gran muestra curada por María José Herrera de Alfredo Lito, uno de los grandes artistas del siglo XX, realmente con una imagen muy particular y reconocible. Para los conocedores saben que Lito fue uno de los precursores de las vanguardias de arte concreto en los años 40. No es una muestra retrospectiva, sino la muestra que ha pergeniado María José Herrera, digamos, está concentrada y focalizada en una serie de obras que él hizo a partir de los años 60. Entonces eso también es muy interesante porque echa luz sobre una producción quizás menos conocida que la de arte concreto, ¿no? Las muestras duran 2 meses y medio y la entrada es libre y gratuita, como siempre. Lo de Forsythe está en el hall, de hecho, y en el jardín, entonces también tiene un horario nocturno, pues el jardín está abierto también hasta cierta hora, en un momento se cierra, pero está abierto todo el día sin necesidad que el museo esté abierto. Y lo de Lito está abierto, bueno, los horarios del museo, los lunes está cerrado, es de martes a viernes y sábado y domingo de 10 a 20 horas, de 11 a 20 horas, perdón. Para mí el arte tiene que ver con la comunicación. Siempre me llamó la atención la frase de Cristo que decía: mi reino no es de este mundo. Yo creo que mi reino tampoco es de este mundo. Yo vivo en el arte. Para mí el arte es un lugar.
Federico Peralta Ramos decía, un artista es un sismógrafo. Cuando el sismógrafo dibuja, dice que dibuja el terremoto de su tiempo. Y yo creo que ese es el artista. Es transmitir algo, comunicar lo que siente, lo que tiene para transmitir. Eso es lo que busca un artista verdadero, ¿no? No, el talento viene con uno. El talento es un problema que es imposible de aprender. Cada vez el talento es más flaco. Yo tengo un texto en uno de estos libros de artistas donde había una frase que dice, es talento el talento. Tampoco se puede aprender la profundidad. ¿Vos sabés cuántas capas tiene la Mona Lisa? 300. 300 capas para llegar a eso que vemos allá, que es la obra de Leonardo. O sea, para poder disfrutar de las 300 capas, hay que saber que están y hay que intuirlas y gozarlas y poder hablar de todo eso, esa riqueza que da la profundidad. No existe la imaginación. Lo que nosotros creemos que imaginación es todo realidad. Todo lo que el hombre dijo que imaginó, todo se ha vuelto real. Lo que sí uno tiene es capacidad de relacionar. Vos nombrás cualquier cosa, yo enseguida lo relaciono con 5 o 6 cosas diferentes. El concepto de flow justamente tiene que ver con ese nombre, flow, fluir. Por lo general hace ya varios años que lo que me interesa en mis obras es el tema de lo leve, lo ingrávido, aquello que
que dispongo de un modo que sugiere liviandad, ¿no es cierto? Como si estuviera levitando, flotando en el aire. Por lo general eso es gran parte de mi trabajo, apunta en esa dirección. Es una afirmación, es algo que he llegado, digamos, ahora en este tiempo, ¿no es cierto? Es casi como decir un statement, una declaración mía como artista de lo que para mí es una obra de arte y por ende a dónde se dirige mi trabajo. Para mí me gusta pensar que una obra es una invitación a un estado. Son estados de conciencia, yo creo que las obras son estados de conciencia del artista. Son momentos particulares, específicos, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con cómo lo hace, con qué lo hace, pero también con el contexto que está viviendo, con ese momento particular, con ese estado. Por eso mi trabajo me gusta pensarlo de ese modo, ¿no? Como que es una invitación a un estado que tiene la contemplación. Por lo general, casi todo mi trabajo, excepto por ahí muy puntualmente algunas obras, no tienen un argumento. No son narrativas en el sentido de que están hablando específicamente de un tema en particular. Entonces, ahí viene esto, ¿no? Que digo que a mí me gusta que el participante, el que se acerca al trabajo, a mis obras, no se sienta anclado a algo específico, sino más bien que se sienta de ese modo, como en esa sensación, como por ejemplo cuando ocurre un cambio de clima. Esa sensación, ¿no? Como de un cambio de clima, un corrimiento de aire, un estado que tiene más que ver con la contemplación, digo yo. Y por eso también me gusta pensar que puede ser visto, ojalá, también como un lugar para descansar. En la misma línea, digamos, de decir de qué modo trabajo, o, ¿no es cierto?, cuáles son los modos o estados de los que trabajo, tiene que ver con como si fueran un paseo o paseos por la ciudad. Por eso también hablo como si fueran una cita ciega con los materiales, porque en realidad no salgo a buscar algo específico. Tal vez los paseos, ese querer como perderme un poco por el lugar, tenga que ver también como con un estado de abstraerme, ¿no es cierto?, de las cosas, ese no salir a buscar algo específico, sino más bien encontrarlas, y que creo que es el modo en que funcionan mis trabajos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, siempre abordando la abstracción y con ese fluir o flow que hablábamos al principio. Los materiales que utilizo, bueno, son muy variados, ¿no es cierto? Porque siempre digo que, bueno, salgo a caminar, salgo a pasear, puede haber algo que me interese en esos recorridos, en esos paseos. Son muy variados. Algunos disparadores pueden ser, por ejemplo, cosas del entorno de lo cotidiano, de lo doméstico de la casa. Por ejemplo, una jarra, una cortina, un paño de limpieza como una gamuza, una bailarina, algo de ese estilo. Un pin de alfileres, por ejemplo. Y después, materiales más variados, o más abstractos, por decirlo de algún modo, ¿no? Como materiales en sí, cuentas plásticas, materiales en sí como por ejemplo madera, metal. El repertorio de formas es variado, pero por lo general en la serie de los colgantes o móviles tiene que ver con líneas, como si fueran varas, puntos, círculos, aros. A mí me interesa mucho el material en sí, la materialidad también me despierta, ¿no? Como muchas sensaciones o motivos para comenzar un trabajo. El material en sí, la materialidad. Por lo general no le presto mucha atención a su uso o funcionalidad, sino más bien que lo llevo para el lado de lo abstracto, ¿no? Es como si me concentrara o prestara solo atención en esa forma, en ese material o en el color de ese objeto con el que trabajo.
La terca permanencia es el título de un texto que escribe Lito en 1979 y se refiere a la efigie, que es un personaje ficcional, es un personaje de su invención, que él desarrolla desde fines de los años 60. El concepto de la exposición es rastrear esa terca permanencia desde el 69 en adelante a partir de las distintas metamorfosis que surge en esta efigie, en esta imagen. Esto está hecho a partir de varios registros. Por un lado la pintura, por otro lado los escritos de Lito, de él mismo, que se dividen en escritos publicados, en otros que son inéditos, y lo que serían anotaciones de diario personal. Esta información complementa a la pintura, explica también a la pintura y también explica al personaje que pintó esos cuadros. Esto es realmente muy interesante, como a lo largo de la muestra se pueden ver las dudas, las certezas, los equívocos que comete el autor y cómo los manifiesta, y todo esto en relación a la pintura. O sea, está el archivo, la pintura, el archivo con la palabra del autor y por último la palabra mía, en muchos casos, en los textos generales, o específicamente interpretando algo que dice el autor y poniéndolo en contexto. Es una muestra para leer y para disfrutar de ver. O sea, se puede ver y no leer nada, se puede leer y ver, y por supuesto se puede leer porque los textos son literatura de la mejor. Las obras son entre 1962 y 1993. Él fallece en 1993. Son solamente pinturas, hay bocetos que son en lápiz o en pintura, o sea, hay bocetos que tienen calidad de obra terminada, y todo esto son facsimilares del archivo original. Lo interesante de las obras de Lito es que tienen muchas capas de lectura. Yo apliqué una capa de lectura, que es ver la referencia a la búsqueda espiritual del autor y a la referencia a la pintura religiosa. En ese sentido, una obra que se llama Ciudad Lejana, que tenemos aquí en la exposición, es particularmente clara, esa visión de el hombre aislado, soñando o pensando encontrar un mundo mejor, que es una pirámide que se encuentra en un espacio celeste, como una pirámide antigua, como una pirámide sumeria. Esa obra a mí me llega particularmente, y creo, porque mucha gente que la vio dijo, ¿qué contemporáneo es esto? Es contemporáneo por el tema, es contemporáneo porque es una visión absolutamente humanitaria, y a su vez es contemporáneo por sus características formales, por el color que se utiliza, por la forma de figuración que tiene. Y toda la muestra va de alguna manera exponiendo cómo de una figuración abstracta, Lito termina en los 90 con una figuración muy explícita, muy ilustrativa, en la cual cuenta historias, y esas historias son historias mitológicas de distintas culturas de la humanidad o de su propia mitología, con sus personajes completamente metamorfoseados respecto de lo que son los primeros años.
Yo creo que hay que, más que conocer, hay que ser del territorio, porque uno tiene que saber cómo funciona donde uno está. Y yo me siento cómodo porque yo sé cómo funciona este mundo. Estoy acá y me siento parte de esto. O sea, me podés colgar ahí al lado y voy a estar cómodo, porque soy parte de un mundo que es el arte. Yo creo que cuando vos tenés en cuenta al espectador mucho, es porque querés vender. Pero hay otros que no tienen en cuenta al espectador y quieren igual que los quieran. Es un mojón de un camino, y los mojones son los que te indican el camino, y cada uno de esos lugares te da una referencia hacia algo. Yo conozco cada una de estas obras que hay acá y los conozco antes de que estén acá. Se nota que estoy cómodo en casa, ¿no? Son amigos míos, yo los conozco. Bueno, acá está Cándido López, que yo amo a Cándido López. Para él dejó de ser el pintor cuando perdió su mano derecha en la batalla de Curupaytí. Por eso le decían el manco de Curupaytí. Creyó que estas obras, que en realidad para mí son mejores que sus naturalezas muertas, son las que él consideraba como crónicas, no como obras. Para mí siguen siendo obras de arte y son importantísimas para el arte argentino, porque es una manera personal y única de mostrar un pedazo de nuestra historia, que todo el mundo trata de barrer debajo de la alfombra, pero es nuestra historia, a pesar debajo de la alfombra, sobre la alfombra, donde lo pongas, es parte de nuestra historia. Me llamo Pedro Roth, soy fotógrafo, pintor y escritor, soy un agricultor del mundo del arte.